Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir. Sé que no son unas horas muy cómodas, así que os agradecemos el esfuerzo. Hoy en esta jornada vamos a presentar la estrategia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, ¿vale? Entonces hemos organizado pues un acto en el que, en primer lugar, dará una introducción y una bienvenida Federico Mayor Zaragoza. Iba a leer todo lo que ha sido Federico, pero podía estar aquí 10 minutos, así que cortamos. Simplemente voy a mencionar que fue ministro de Ciencia e Investigación, de Educación y Ciencia, perdón, y director general de la UNESCO, ¿vale? Y además es nuestro presidente, lo cual sin duda ha contribuido a que esta iniciativa, que bueno, es una iniciativa un poco, como veréis luego, es un poco, no voy a decir peculiar, ya veremos luego por qué, pues vaya teniendo pues, la acogida que poco a poco está teniendo. Entonces yo creo que sin más, porque ya hemos empezado tarde, cedo la palabra a don Federico. Queridos amigos, efectivamente es una iniciativa peculiar, pero muy oportuna. Y es oportuna porque yo creo que los que la han fomentado son todos ellos personas que tienen una excelente trayectoria en el campo de las distintas ciencias y se dan cuenta de que ha llegado un momento, sobre todo en una situación a escala mundial en que los fenómenos irreversibles, potencialmente irreversibles, pueden realmente cambiar muchísimas cosas y obligan además a tomar actitudes sin esperar más, porque mañana puede ser tarde. Yo creo que esto fue uno de los motivos por los cuales una persona a la que yo tengo un gran respeto y una gran amistad, que es Emilio Muñoz, pues varias veces en el Club de Roma insistía en que no podíamos seguir yendo al mismo ritmo que habíamos hecho en el pasado, porque es verdad, en el pasado podíamos decir, bueno, y ahora otro informe, y ahora creamos otra comisión, y ahora hacemos tal, y no pasaba nada porque los tiempos eran tiempos más lentos. Pero de momento ha llegado una gran aceleración y por tanto es una irresponsabilidad, sobre todo irresponsabilidad intergeneracional, el permanecer de espectadores, como si no fueran, estos problemas no fueran con nosotros, y estamos tan acostumbrados a callar y a escuchar, pero después no reaccionar. Algunas veces incluso hacemos comentarios que yo creo que ha sido muy oportuno el que se diga, no, vamos a procurar que la ciencia ocupe el lugar que le corresponde en la movilización social, porque es absolutamente imprescindible en estos momentos darnos cuenta de que tenemos que actuar y que además no podemos hacerlo con retraso. A mí me gusta insistir en que yo conozco bastante bien los fenómenos irreversibles porque, como saben algunos de los que están aquí, hace 50 años en estos momentos, pues empezamos a hacer lo que ahora se llama la prueba del talón, esta prueba que hace diagnóstico, pero que sabemos que o actuamos inmediatamente con un tratamiento adecuado, si no, el daño neuronal es para siempre. O sea, esta irreversibilidad crea, desde luego, una tensión humana que tenemos que tener muy en cuenta y podemos decir, ahora tenemos que ver qué es lo que podemos hacer a escala mundial. Los retos son mundiales, es decir, que aquí no se trata de un país o de otro, los retos son mundiales y qué es lo que tenemos que hacer para favorecer el desarrollo del conocimiento y de la realidad científica en profundidad. Esto es otro de los temas que yo creo que es muy importante hoy. Tenemos, por fortuna, desde hace 25 años más o menos, tenemos la posibilidad de expresarnos. Antes no la teníamos, antes teníamos que ser obedientes, callados, temerosos. De momento ya podemos hablar, ya podemos expresarnos. Esto ha sido una gran aportación de la tecnología digital. Y al mismo tiempo que hemos sabido lo que ocurre, porque antes no lo sabíamos. Antes, yo insisto mucho en esto, incluso ahora cuando algunas personas jóvenes hablan de la transición y dicen, no, mire usted, en la transición
solo interveníamos el 10% de los españoles. El 90% de los habitantes de España en aquel momento, el 90% nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no sabía nada ni de lo que pasaba más allí ni de lo que pasaba más allá, ni se podía expresar, ni tenía ninguna función ni ningún papel en aquel momento. Además, tengo que decir que todos los que intervenían eran hombres. Esto ha sido, a mi modo de ver, quizá el cambio más importante que se ha producido en los últimos años es que por fin, ya tenemos el hombre y la mujer en plan de igualdad. Ya somos nosotros los pueblos y esto yo creo que es extraordinariamente relevante. También lo he dicho en muchas ocasiones, para que veamos hasta qué punto esto que les digo es verdad, pues ahora aquí hay, en general, he visto, y me alegro muchísimo, hay científicas ya de una edad pues, joven y que tienen, por tanto, una trayectoria por delante muy importante. Pero cuando hace 50 años, como les decía, encontramos el primer caso de una niña de Padul, cerca de Granada, fenilcetonúrica, y empezamos lo que después fue el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, y hoy es la prueba del talón y todas estas cosas, pues yo pensé que también me tenía que dedicar a estudiar la hipoxia en el neonato, siempre me ha interesado el cerebro del niño recién nacido, y empecé a estudiar esto y le dije a una de mis colaboradoras, que entonces eran muy pocas, los estudiantes de bioquímica pues eran en relación a los hombres, vamos a suponer, pues el 30%, pero no más, como mucho además. Y a una de estas estudiantes le dije, que acababa de hacer el doctorado conmigo, le dije, mire, le voy a confiar que lleve usted el proyecto de detección de metabolopatías. El plan nacional lo lleva usted y tal y cual. Bueno, pues hubo mucha gente, y esto lo digo porque lo hacían de muy buena fe, que vinieron a decirme, pero, profesor mayor, ¿usted confía un gran proyecto a una mujer? Que estaba clarísimo, por tanto, que había una discriminación. Esta discriminación, por fortuna, ha ido desapareciendo y hoy ya podemos decir que somos unos y otros, hombres y mujeres, y que además no nos importa para nada cuál sea su sensibilidad sexual, ni su religión, ni su ideología, ni su color de piel, ni su etnia. No nos interesa nada. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad y eso lo tenemos que aplicar en primer lugar los científicos. Porque los científicos somos los que tenemos la obligación en estos momentos de discernir entre información y conocimiento. Se da casi como si fuera lo mismo. Y se habla de informativos cuando son noticieros. No dan una sola noticia, no dan una sola información, dan solo noticias. Y claro, una noticia es una información que es sobre lo extraordinario, sobre lo no habitual, sobre lo insólito. Y entonces estamos llenos, por tanto, de una serie de proyecciones desde la noticia en lugar de desde la información. Si la información es veraz, se puede convertir en conocimiento. Y una vez tenemos el conocimiento, tenemos ya lo que es importantísimo para cambiar la realidad, que es conocerla en profundidad. Si la conocemos únicamente superficialmente, epidérmicamente, pues está claro que entonces no la podremos transformar como deseamos hacerlo. Conocimiento en profundidad, esto es nuestra misión y esto además transmitiendo a la sociedad y a los representantes de la sociedad que los científicos no somos como científicos, cada uno después lo que quiere, pero como científicos no somos más que científicos, no somos ni de un lado, ni de otro, ni de un partido, ni del de más allá. Somos aquellas personas que procuramos la objetividad en el conocimiento para poder avanzar. Y esto es lo que hoy es fundamental. Es fundamental, no estoy hablando del caso de España, estoy hablando a escala mundial. Es fundamental el que los que tenemos o buscamos el conocimiento, estos tenemos que procurar que después se aplique y que esto sea lo que procure el adelanto y que esto sea lo que hace que haya un auténtico progreso. No nos engañemos. En estos momentos son tantas las cosas que tenemos que modificar científicamente. Por ejemplo, tenemos un concepto de la seguridad, un concepto de seguridad que viene desde tiempo inmemorial, que dice, aquí la fuerza es lo único que prevalece.
la razón de la fuerza de la razón no la dejamos para otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos desde hace siglos una enorme contradicción con lo más elemental, que es el derecho a la vida digna. Y es que, ya lo ven, todos los días decimos, no, en estos momentos hay paz en el mundo. Hay paz todos los días, mueren de hambre, exclusivamente de hambre, más de 20.000 personas. La mayoría, niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Es intolerable. Esta es la guerra que hoy tenemos, no nos engañemos. Necesitamos, por tanto, tener un nuevo concepto de seguridad. Las Naciones Unidas, que siempre han sido marginadas, sobre todo por el Partido Republicano de los Estados Unidos, las Naciones Unidas hace años que dijeron hay 5 prioridades, que además se tienen que mantener especialmente por la comunidad científica, el que estas prioridades sean consideradas como tales. Y estas prioridades son, primero, el derecho a la alimentación. No puede ser que la gente no tenga que comer. Segundo, el derecho al agua. Ahora yo creo que es muy importante y hay una serie de actividades científicas conducentes a asegurar este derecho, que es un derecho elemental. Hay todavía 600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Y hay más de 1.000 millones de personas que no tienen saneamiento higiénico. ¿Ustedes saben lo que es? En estos momentos, pensar que hay personas que no pueden deshacerse de los excrementos como hacemos la mayor parte de la humanidad. Y todo eso después lo consideramos y decimos, no, porque ahora vamos con el progreso y la sociedad de bienestar. No, señor. Los científicos tenemos que decir que no. Los científicos tenemos que decir que estas prioridades de la alimentación, el acceso al agua potable, el acceso a los servicios de salud, el acceso al cuidado del medio ambiente que sea lógico y que sea oportuno y que además no lo retrasemos permanentemente y no lo sustituyamos por otras urgencias de índole económica. Y por último, el derecho a una educación de calidad. Y una educación, por favor, dejemos de estar ya los informes PISA, que como vienen de una institución económica, nos dicen que lo que es importante es que los niños aprendan inglés. No, señor. Lo importante, y esto lo dice el artículo 1 de la UNESCO, ya comprenderán que yo tengo cierta tendencia a mencionar a la UNESCO, que dice, los educados son los que son libres y responsables. Libertad y responsabilidad, esto es lo que tenemos que tener y esto es lo que tenemos que favorecer. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la sociedad, para que se den cuenta de que sí, de que ha llegado el momento de la acción. Ha llegado el momento en que no es posible que aceptemos que en Europa, la Europa del desarrollo, la Europa de los valores democráticos, hemos dejado. En el año 2016, más de 6.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque hemos suprimido las ayudas al desarrollo, así por las buenas. O sea, que hemos concentrado la riqueza en muy pocas manos, pero al mismo tiempo hemos retirado en España, en el año 2008, se llegó al 0,51% del Producto Interior en la ayuda al desarrollo. Y por eso el Ministerio pasó de llamarse Ministerio de Asuntos Exteriores a Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Bueno, pues ya saben, en estos momentos no llega al 0,1%, no puede ser. Entonces yo lo que creo que es muy importante de esta creación, de esta asociación, es que es una asociación de científicos. Y vuelvo a repetir, los científicos son por encima de todos los científicos. Después pueden ser de izquierdas, de derechas, de un lado o de otro, desde un punto de vista social, desde un punto de vista personal, pero el científico tiene que buscar la realidad, el conocimiento de la realidad para poder transformarla. Yo encuentro que hoy es indispensable que además se haga con cierta urgencia por los posibles efectos irreversibles y que nos unamos a otras asociaciones parecidas, pero que lo hagamos con este fin que Emilio Muñoz hablaba desde el principio, que es darnos cuenta de que es ciencia para la sociedad, ciencia en sociedad y ciencia y sociedad. Es decir, que hay una serie de puntualizaciones de estas relaciones, de cómo pueden establecer, pero lo que es importante en estos momentos es que, por ejemplo, en los parlamentos, en los consejos municipales, en todas aquellas partes donde se debaten los problemas que afectan a la sociedad, sepan que hay científicos
que podrían nunca decidir en su lugar, no, la decisión le corresponde a ellos, pero que podrían aconsejarles cuáles son las decisiones adecuadas. Yo recuerdo en el ridículo inmenso que hicimos en el Europarlamento, cuando de momento se habló de las vacas locas. ¿Ustedes recuerdan las vacas locas? Bueno, pues en las vacas locas de momento resultó que a matar las vacas y tal. Y aquí en España, en el Parlamento español, igual. Han entrado por Zamora un grupo de vacas locas. ¿Qué es todo esto? Y después hablan de los transgénicos sin tener idea de lo que son los transgénicos. O se habla de la energía nuclear. En una palabra, el que podamos ofrecer a todas estas grandes representaciones para la decisión en nombre del pueblo, que podamos ofrecer el conocimiento oportuno, puesto que hay, por fortuna, tenemos una serie de especialistas en las distintas materias. Y esto, como decía antes, uniéndonos a otras instituciones que también pensaron en esta misma posibilidad de ayudar a esta transformación, a esta cercanía con la sociedad. Yo recuerdo cuando hace unos años, era el año 2005, me pidieron entonces, así de manera muy rápida, que presidiera un grupo para la creación del European Research Council en Europa. Ustedes saben que fue en Lisboa en el año 2000 cuando se dijo tenemos que hacer una knowledge-based economy o knowledge-based progress. Bueno, y entonces me pidieron a mí, muy a última hora, por cierto, que presidiera este grupo. Y tal. Claro, nos encontramos diciendo, ¿qué les decimos al Europarlamento para que aprueben lo que al final aprobaron? Y es 1.500 millones de euros por año para la investigación básica. Estaba muy claro lo que se tenía que hacer. No había más que una posibilidad de ganar en el Europarlamento. Y es que hubiera muchísimos, miles y miles y miles de científicos. Cuando digo científicos, hablo de científicos, ellos y ellas, de científicos que pudieran acercarse o ser representados en el Europarlamento para decirles, esto es lo que quiere la comunidad científica. La comunidad científica quiere un cambio radical y por eso necesita investigación básica y por eso necesita ir a los grandes problemas que hoy tiene Europa y que hoy tiene la humanidad, las grandes amenazas también, y darles una solución científica. Se ganó. ¿Por qué se ganó? Pues porque se logró, como ustedes saben, en muy pocos meses las confederaciones de asociaciones científicas de los distintos países y así como cuando yo hablé en el Europarlamento en el mes de febrero, me miraron con un poco de sonrisa diciendo, mira, este 1.500, ¿qué se habrá creído? Pues conseguimos esta cantidad, ya fue desde el año 2007 al 2013, ya fue una realidad y ahora lo es desde el 2013 hasta el año 2020, son 7 años cada uno de los Framework Program del Europarlamento. Bueno, digo todo eso para que veamos hasta qué punto yo creo que es interesante esta asamblea que hoy se presenta y esta asociación que hoy se presenta. ¿Por qué? Pues porque, primero, tiene impulsores que han conocido muy bien la trayectoria científica y hoy están muy entusiasmados con que esta asociación consiga lo más rápidamente posible ser una asociación útil en nuestro país, para la ciencia, pero sobre todo para la ciudadanía de nuestro país. Yo quiero, además de Emilio, quiero mencionar a Carmen Andrade, a Vicente Larraga, a César Ullastres, a Santiago López y a Borja, ya lo han visto ustedes. Borja representa la juventud, representa la fuerza, el dinamismo. Sí, tenemos en estos momentos que dejar de ser espectadores y pasar a ser actores. Tenemos que ser protagonistas de unos cambios que, como les decía antes, son apremiantes. Por primera vez en la historia tenemos que cumplir con esta responsabilidad intergeneracional, pero ya sin dejarnos pasar más el tiempo. Hace más de 10 años que advertimos, ojo que se está fundiendo el Ártico. Oh, hombre, no importa tal. E inmediatamente han salido todo tipo de excusas y no se ha puesto en práctica ninguna de las medidas que eran aconsejables en aquel momento. Teníamos 1.200.000 kilómetros cuadrados de hielo, de permafrost y por tanto de refracción de los rayos solares. No había incidencia directa
de la luz solar en el agua, el 90% se ha fundido. Y nosotros aquí tan campantes y diciendo, bueno, pues ya ven ustedes el cambio climático. Se logró. Y fue después, créanme, que fue un trabajo muy elaborado y muy bien hecho desde un punto de vista de la diplomacia, porque había habido ya una serie de anuncios científicamente muy consolidados sobre el deterioro progresivo de las condiciones medioambientales. Ya en el año 1947, la UNESCO creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y después vino el programa geológico y el hidrológico y el oceanográfico y el hombre y la biosfera y las reservas de la biosfera. Y en el año 1971 el Club de Roma, los límites del crecimiento, y en el año 1979 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Ojo, que ahora no solo hemos aumentado las emisiones, sino que hemos disminuido la recaptura por parte del fitoplancton marino, es decir, que estaba todo muy bien fundamentado. Pero nada, una sola empresa, la ExxonMobil, llegó, pagó a los pseudocientíficos que hacía falta para decir, no, todo eso son barbaridades y tal. Ir en contra de la verdad de manera absolutamente interesada. Es absolutamente intolerable. Pues no ha pasado nada, ya lo ven ustedes. A los 16 años, Newsweek publicó lo que publicó y dijo, no, todo eso es una vergüenza, esta gente se ha basado en la mentira, como se basaron en la mentira para invadir Irak y matar a 90.000 personas, etcétera, etcétera. Es decir, hemos estado de espectadores, hemos visto lo que pasaba y no hemos tenido capacidad de reaccionar. Fue muy difícil el que se llegara a un acuerdo en París en el año 2015, con eso termino, fue muy difícil el que en este acuerdo de París sobre cambio climático, ya saben ustedes que estaba China, estaban los Estados Unidos, Obama hizo una labor formidable, estaban la mayor parte de los países, estaba la Federación Rusa y se llega a un acuerdo muy solemne, se dice, vamos, los países tenemos que contribuir a la transformación del mundo. Y miren ustedes, la resolución de la Asamblea General de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen para todos nosotros una obligación, no una posibilidad, una obligación, pues se llamó precisamente la resolución y es muy insólito que ponga resolución para transformar el mundo. O sea que todos estos firmantes en aquel momento eran personas que decían, estamos en un momento en que tenemos que ir rápido porque además tenemos la posibilidad de que sean procesos irreversibles y estamos de acuerdo en que vamos a transformar el mundo. Al cabo de un tiempo llega un señor que se llama Trump y Trump dice, además de empezar, ¿no? Dice, I will not apply. ¿Qué es eso? Usted no. Pero, y si lo ha firmado el presidente de los Estados Unidos, no era usted, pero era el presidente de los Estados Unidos, es que a partir de ahora aquí cada presidente que llega hace lo que le da la gana con los tratados internacionales. Han marginado al multilateralismo, han creado el G6, el G7, el G8, el G20. Estamos en una situación extraordinariamente difícil por primera vez en la historia. Porque además, como les digo, quizá cuando queramos reaccionar ya no podremos. Hoy la ciencia, la movilización de los científicos es más importante que nunca. Y somos los científicos los que tenemos que estar en la vanguardia de la movilización de la gente, el decirles a la gente, oigan, miren, ahora tenemos que actuar así. Y al señor Trump es muy fácil, porque hasta hace unos años no le podíamos decir, ya les decía yo antes, el 90% de los ciudadanos en la transición no actuaban porque nacían, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados. Ahora ya nos podemos expresar. Ya es delito de silencio, es complicidad de silencio. Ahora ya podemos todos escribir en nuestro WhatsApp que no. Ya podemos decirle al señor Trump, cada uno de nosotros, de una manera concertada, podemos decirle, si usted no cambia de opinión y no traiciona a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los del mundo, porque no solo son los de Norteamérica, es todo el mundo el que se ve afectado por su decisión, nosotros los pueblos vamos a decirlo en nuestros móviles y vamos a poner,
señor Trump, dejaremos de comprar productos de Norteamérica si usted no cambia de actividad. Ha llegado el momento en que nos demos cuenta de que no serán los gobiernos ni serán los estados. Serán, como ya yo creo que anticipó el presidente Roosevelt el año 45, serán los pueblos, será la sociedad la que reaccione. Yo por eso creo que es muy importante que esta asociación española que ahora nace, en conjunción con las otras que ya existen, procure en muy breve plazo la movilización de nosotros los pueblos. Muchas gracias. Vamos a continuación a celebrar un debate coloquio. Elena, Pere y Carmen, por favor. Y bueno, deciros, si queréis, desde el público, si queréis intervenir, esto más o menos durará pues unos 40 minutos. Si queréis intervenir o tenéis alguna pregunta, me hacéis seña y bajo con el micro. Sí. Sí, nos podemos arrimar un poco más, ¿no? Bueno, yo os voy presentando. A mi derecha está Elena Campos, que es socia fundacional de la AEAC y además es presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. A mi izquierda está Carmen Andrade, que es la vicepresidenta de la asociación y además ha sido pues, directora general de Política Tecnológica, además de ser una experta en corrosión de materiales, entre otras cosas. Y por último, más a mi izquierda, está Pere Estupiñán, que es presentador y es el director del Cazador de Cerebros. Así que nada, es un placer teneros aquí. Y bueno, por comenzar por algún lugar, pues yo tengo aquí unas preguntas preparadas y quería preguntaros pues, por qué os ha parecido interesante una iniciativa como la AEAC. Así que, Elena. Y entiendo que por la mirada me corresponde la palabra, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Española para el Avance de la Ciencia por invitarme personalmente y también por invitarnos, ya que estoy también aquí en representación de APET, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. No sé, si parece interesante una iniciativa como la AEAC, pues obviamente a alguien, como es mi caso, que se dedica a investigar, que desde que era pequeña tenía un microscopio y fue mi regalo de comunión, pues obviamente cualquier tipo de movimiento que implique llevar la ciencia a la sociedad y también ponerla en el lugar que merece, ¿no? Porque hoy en día la luz que ahora mismo estamos viendo es gracias a que alguien tuvo esa genialidad y consiguió poco a poco convertirlo, junto con la ayuda de otros, en un foco que actualmente tenemos aquí. Entonces, pues sí que me parece interesante, me parece necesario, me parece muy necesario no solo tratar de llevar la ciencia a la sociedad propiamente dicho, sino intentar entender por qué cuesta tanto llegar precisamente a la gente de a pie con aquello que consideramos básicos. O sea, no sé si realmente los intereses que tenemos los científicos propiamente dichos son los mismos que pueda tener cualquiera de la calle, y creo que es más importante entender esa necesidad que tiene la gente en la calle más que nuestros propios intereses, para así poder realmente entablar un diálogo que sea fructífero. Muy bien, muchas gracias. Carmen. Sí, bueno, es que, sí, primero gracias Borja por haber organizado el acto de esta manera y creo que espero que sea más fluido el coloquio. Yo es que cuando Amaya, en el grupo de debate que teníamos, Amaya Moro propuso la creación de la asociación que ahora tenemos, lo primero que me planteé es otra asociación, porque claro, la imagen que yo tenía es la de las asociaciones de científicos que ahora tenemos. Y empecé a preguntar, siempre intento preguntar, y entonces empecé a preguntar cuáles serían los fines para poder ver si habría algo diferente. Y fue en ese debate general de todo el grupo cuando apareció la identificación de que la sociedad no estaba estructurada y no había una forma de expresión. Hay la forma de todas las redes sociales, pero no hay una manera de expresarse de forma más estructurada, más metodológica.
Entonces, a partir de ahí fue cuando entré en total entusiasmo y empezamos a redactar los estatutos. Por lo tanto, sí que realmente, como ha dicho Federico Mayor Zaragoza y estáis diciendo, es el momento de la expresión de la sociedad. Es decir, que es fundamental que no seamos solo los científicos, sino que nos alineemos con la sociedad y seamos capaces de transmitir y de ser una fuerza en este momento que hay tanta, digamos, dispersión de iniciativas en este sentido de hacia dónde va la sociedad. Sí, yo igual al principio también pensé, una asociación nueva ya hay muchas, ¿no? Pero es verdad que cuando hay un grupo de gente, bueno, con conocimiento y con entusiasmo, pues yo que me dedico también a la divulgación científica pensé, oye, pues me lo sugieren, pues yo me incorporé más tarde que ustedes, pero sí que, bueno, pues puedo aportar lo que buenamente pueda, ¿no? Y sí que es verdad que yo me dedico a la divulgación científica. Tradicionalmente empecé más por curiosidad. A mí la ciencia, como a muchos de vosotros, pues me entusiasma y qué interesante y tal y cual, pero hay un momento que ves que tienes que pasar a la acción. A mí me han gustado mucho casi la agresividad, casi la fuerza del doctor Federico Mayor Zaragoza, de decir, no, o sea, tenemos que los científicos empezar a ser casi un lobby mucho más poderoso, ¿no? Mi pareja trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, está en colaboración, y yo siempre me quejo de que ellos son una organización gubernamental, entonces que están atados porque tienen que trabajar con gobiernos, y esto muchas veces es lento, y al mismo tiempo algunos de los proyectos que ellos tienen, digo, y eso con menos abogados y menos economistas y más ingenieros, pues habría posiblemente un resultado más rápido. Y ellos mismos, en el BID o en el Banco Mundial, pues sí que están incorporando más perfiles técnicos. Pero nada, yo no tenía pensado decir eso, pero es verdad que las palabras del Federico Mayor Zaragoza me lo han inspirado y creo que ahora estoy un poquito más convencido de poder aportar lo que buenamente pueda en esta asociación. Muy bien. Yo os quería decir que os podéis interrumpir cuando queráis. No tenemos que... Sí. O al igual no hace falta que todos respondamos a las preguntas, porque si no va a ser... Pero mira, seguimos contigo, Pere. A ver, ¿por qué crees que a la sociedad debiera interesarle y además apoyar a la ciencia? Hombre, la ciencia ha demostrado... O sea, en el ámbito de la medicina es obvio, en el ámbito de la tecnología, la ciencia ha demostrado que el conocimiento aplicado mejora nuestro bienestar. Yo creo que, no sé, la gente sí que entiende. Cuando ves la encuesta de percepción social de la ciencia de la FECIT publicada la semana pasada, ves que la gente sí que confía en la ciencia. Lo que pasa es que la ve distante, porque no forma parte de su conocimiento, y yo creo que siempre hay estas dos cosas, ¿no? Una cosa es la curiosidad, el que la ciencia pues, nos descubre nuevos mundos y nos descubre cómo funciona el cerebro humano, y esto nos puede parecer simplemente curioso, pero luego es verdad que aplicada a los retos globales sin duda, y no sé si a uno... eso creo que igual lo debatimos después, pero no sé si el tener un pensamiento científico realmente te ayuda tanto o no en tu día a día como otras cosas, pero a nivel global y a nivel de que los científicos están haciendo un trabajo que tiene un gran impacto en muchas áreas, yo creo que es obvio, y solo por esto, por la parte práctica, está la parte cultural, pero solo por la parte práctica, que creo que les tiene que interesar, sin duda. Sí, yo creo que toda la parte de las nuevas tecnologías es algo que nos está diciendo en este momento que tenemos que saber más. Y yo creo que está ayudando muchísimo a acercar la necesidad de saber algo más de ciencia a la sociedad, porque como tú has dicho, está muy separado. Siempre se ha visto al científico como el que está como muy lejos y sabe mucho, y yo creo que esta necesidad de acercamiento ha surgido mucho con todo el tema de las nuevas tecnologías, seguro que con otros muchos motivos. Pero a mí me parece que lo tenemos que aprovechar, o sea, que hay que acercarse a la sociedad, como es parte de lo que dice la asociación, y acercar a la sociedad a la ciencia, y yo creo que hay que aprovechar estas herramientas de todas las nuevas tecnologías, porque en este momento solo con ciencia y nuevo conocimiento lograremos responder a los retos que nos ha marcado
Mayor Zaragoza. Pues a ver, yo entro al debate, volviendo con la encuesta de percepción social de la ciencia de este año de FECIT. Tan importante es que nos interese y que de alguna manera desarrollamos un pensamiento crítico, que básicamente entra un poco a que te guste un poco la ciencia, que a día actual, o sea, tenemos tan poco desarrollado realmente esa parte de nosotros en términos sociales, que a fecha actual prácticamente un 50% de la gente sigue pensando que la homeopatía funciona o que la acupuntura o la homeopatía tienen una base científica. Sé que estoy arrimando otra vez el asa a mi sartén. No sé si todos los que estáis aquí sabéis en qué consiste en este caso la homeopatía. Bueno, es una pretendida estrategia terapéutica que se denomina medicamento por imposición europea, pero que ha demostrado básicamente que no funciona, y no porque lo digamos nosotros, sino que lo dice la Real Academia Nacional de Farmacia, lo dicen en Australia, a nivel internacional, etcétera, etcétera. Estos productos están en nuestras farmacias. Entonces, realmente, o somos nosotros como individuos los que tenemos un pensamiento crítico lo suficientemente desarrollado y le damos esa importancia, o nos pueden estar colando una estafa incluso desde una farmacia o cualquier profesional sanitario. Entonces, me parece primordial que esto lo fomentemos, y no ya que lo fomentemos a nivel de universidades para aquella gente que se quiera dedicar a la investigación, sino que tenía que ser básico a todas las escalas de la educación, comenzando desde la edad infantil, en el desarrollo de la curiosidad, y con los maestros, que deberían ser pues casi los mejor formados en esta sociedad, visto que nos tienen que formar a los demás y al futuro social, y que sin embargo ahora mismo son, creo que, a los que menos, o de los que menos se les piden las pruebas de selectividad. Luego, volviendo al tema de la encuesta de percepción social de la ciencia, que luego yo mostraré algún dato, también hay datos ciertamente preocupantes, ¿no? Como por ejemplo el estancamiento de esa... O sea, hay como una dicotomía, es decir, esa encuesta valora muy positivamente a la profesión, al científico, pero por otro lado parece que ese acercamiento, ese alejamiento de la ciencia en sí misma sigue existiendo. No, la gente no sabe. A ver, pero yo creo que es importante que valore positivamente la ciencia. Yo creo que este es un dato más trascendente. Yo sé, Elena, que estás en el tema de yo soy escéptico como la mayoría de aquí, y sé que este es tu tema, pero no sé si esta asociación tiene que luchar por... Hay más gente haciendo esto, entre ellos vosotros. Yo creo que tenéis que encontrar un nicho. Yo creo que lo de acercar la ciencia a la sociedad es una frase que siempre vamos diciendo, y hay mucha gente que lo hace, algunos desde la perspectiva de la divulgación, otros... Yo creo que este punto de... No sé, si se lograra llegar a tener una mayor fuerza de influencia en tomadores de decisiones directos, no en la persona de la calle que sí, necesita saber más ciencia, vale, sí, pues ya lo harán otros, ¿no? Pero si podemos... A mí particularmente lo que me motivaría más sería poder ser influyente en gente influyente, ¿no? Y poder denunciar realmente y hacer campañas agresivas y que no solo informemos. Yo sé que aquí hay gente de Ciencia Parlamento que tienen una iniciativa muy chula de informar a los políticos para que tomen decisiones, pero ellos no se meten en decirles cuál debería ser la decisión, simplemente les dan una información objetiva, y esto está muy bien. Bueno, a lo mejor otro grupo tiene que ser más cañero, ¿no? y ser un poco más agresivo. No sé, a mí particularmente eso, influir en gente influente me parece... Sin embargo, ¿puedo intervenir? Sí. Sin embargo, por ejemplo, si te reúnes con portavoces políticos, y ahí hablo por experiencia, lo que básicamente te vienen a decir es que mientras no haya una masa social mínima que sea crítica y que quiera unas mejoras, ellos no van a mover un dedo. Eso nos lo han dicho desde al menos los dos partidos gordos. Entonces, sí, es importante influir en los influyentes en nuestra vida diaria, ¿vale? Partidos políticos, pero también es cierto que al final es la sociedad la que tiene que ser consciente y mover el carro y tirar de él. Es que es muy escéptico. Sí. Damos la palabra, si os parece, sí, claro. Gracias, Borja. Gracias a todos. Yo tengo una pregunta al hilo de la encuesta
estabais comentando de valoración social de la ciencia. No sé si habéis leído las apreciaciones que hizo Lluís Monteoliu en Twitter. Las tenéis ahí, vale. Reconociendo que la encuesta realmente tiene algunos defectos importantes a la hora de valorarla. Es una encuesta que dura 25 minutos. Yo cuando lo leí me quedé alucinado. O sea, que en el día de hoy, ¿qué persona, qué cajera de Mercadona, qué funcionario de un polideportivo tiene 25 minutos para ponerse delante de un ordenador a rellenar una encuesta? El número de encuestas es extraordinariamente bajo, son 5.000 respuestas. Y en alguna, creo que en Cantabria solo había 65, son mayoritariamente hombres, etcétera. Tiene una serie de sesgos. Quería preguntaros si creéis que realmente la encuesta representa la sociedad española real, o si en realidad, si pudiésemos tener una muestra más amplia, a lo mejor datos como el de la homeopatía serían escalofriantemente más altos. No sé. Eso vosotros... No, yo no sé. Es que yo la representatividad de la encuesta no soy capaz de valorarlo porque no soy socióloga para poder valorarlo. Sí quería decir, cuando estamos hablando de acercar la ciencia a la sociedad, yo en ese momento lo que tengo en la cabeza es el sentido crítico que tú has comentado. Es decir, yo creo que se actúa en muchas ocasiones de forma visceral, de forma de sentimientos. Entonces, la racionalidad que aplicamos los científicos, el método científico que aplicamos para poder hacer los avances, eso es lo que yo creo que tenemos que transmitir como ciencia, no para que sepan más, sino para que sepan pensar mejor, porque a nosotros se nos entrena como científicos a saber pensar. Y yo creo que es eso lo que deberíamos transmitir. Una vez me reuní con el presidente de la AAAS, de la American Association for Advanced Science, con Alan Lesner, en la 12th Avenue en Washington, D.C. Yo viví un tiempo allí y me dijo, la gente, hablábamos del cambio climático, y dice, la gente cree lo que quiere. Y después, incluso, o sea, los científicos son una gente muy rara. Eso de pensar objetivamente en los datos y yo a partir de allí escribí un artículo que era pensar como un científico que no como un abogado, porque los abogados primero tienen la idea que quieren defender y después buscan los datos, hacen cherry picking, lo que sea, buscan los datos para defenderla. Pero es que así es como piensan las personas. Y yo creo que es tan difícil llegar a este objetivo. Es verdad, yo me dedico en teoría a esto, pero yo me estoy volviendo un poco escéptico, y sobre todo en la época de las fake news y viendo cómo la información de calidad es muy... Ojalá podamos convencer a la gente de que sea más objetiva, pero tampoco es cuestión de convencer, es educar. Educar, la parte de la educación es fundamental. De todas formas, Borja, si tienes alguien ahí que quería hablar, me parece. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Yo soy socio de una asociación, también para el avance de la ciencia, que se fundó hace 20 años. Se llama Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, ACTE, no sé si habéis oído hablar de ella. Sí. Esta asociación se fundó hace, pues eso, 20 años, en el 98, y al principio estaba formada por un grupo pues, relativamente reducido de gente. Éramos muy entusiastas. Digo éramos porque, digamos que después de la primera mitad de este periodo que ha pasado, en el que realmente trabajamos muy duro para hacer cosas que creíamos que podían favorecer muchas cosas para el avance de la ciencia en España, pues digamos que ese entusiasmo se ha ido perdiendo y actualmente pues, somos una asociación que no tenemos una gran actividad, ¿no? Pero en esos primeros años sí que hicimos bastantes cosas, tratamos de influir en como decía Pere Eres, ¿no? Tratamos de influir en la gente que tenía realmente poder para cambiar las cosas, y teníamos reuniones con gente del ministerio para mejorar todas estas cosas. Pero otra pata también muy importante que intentamos hacer era la divulgación. Creamos una revista que se llamaba Apuntes de Ciencia y Tecnología, y en esa revista siempre teníamos el objetivo era que hubiera al menos uno o dos artículos de divulgación que pudiéramos presentar a toda la sociedad en general, ¿no? A mí me parece fundamental, porque he oído muchas cosas en lo que llamamos de reunión, cosas sobre los problemas de la humanidad, sobre cómo los científicos podemos tratar de influir para resolver estos problemas, cómo podemos llevar la ciencia a la sociedad, y yo creo que la divulgación es fundamental.
Pero cuando hablamos de divulgación, siempre yo tengo la percepción de que en el ámbito en el que nos movemos siempre pensamos que la tienen que hacer otros. Y yo creo que lo que es fundamental es que nos convenzamos a nosotros mismos de que la divulgación, el llevar a la ciencia a la sociedad, la tenemos que hacer nosotros. Tenemos que dedicar de todas esas horas en las que estamos plenamente dedicados a nuestra actividad, a la ciencia, a escribir artículos, a hacer proyectos, a enseñar en los que estamos en la universidad, tenemos también que dedicar una pequeña parcela de nuestro tiempo a tratar de llevar la ciencia a la sociedad, porque la sociedad de este país tiene un gran déficit científico. O sea, si yo me comparo la sociedad española con sociedades de nuestro entorno, como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera, yo percibo que hay un déficit, que tenemos un déficit, no sé si por tradición, no sé, históricamente, y ese déficit lo tenemos que tratar de llenar. La gente, como decías tú muy bien antes, nos ve como gente extraña, ¿no? La sociedad nos percibe a los científicos como gente, bueno, que no estamos ahí muy integrados dentro de lo que es el resto de la sociedad. Entonces, tratar de llenar ese hueco es una tarea que yo creo que nos compete también a nosotros. Yo, cuando he visto pues la creación de esta asociación, me ha gustado, me he sentido como que, bueno, pues que realmente hay alguien que está cogiendo el testigo de todas estas cosas, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer y ese trabajo tiene que salir de nosotros. No sé cómo veis toda esta parafada que os he soltado. Gracias. Es que hablo demasiado. Pero no, yo creo que los científicos tienen un rol muy importante en asociaciones como estas y tienen que movilizarse y tienen que intentar tener más peso, no como divulgadores precisamente, porque no sabéis, ¿vale? Porque hay mucha divulgación, yo soy muy crítico con los científicos que divulgan mal, ¿vale? Porque al final tiene un impacto que es incluso negativo. Yo creo que eso igual les parece que barra para casa, ¿no? Pero que se tiene que profesionalizar y que se tiene que hacer muy bien y con mucho impacto. Es un tema que quizás no es el principal tema de hablar de aquí, pero creo que sí que tenéis que ser muy colaborativos en cosas de estas y en siempre dar una voz muy fuerte y manifestarla más como expertos que como divulgadores, ¿sabes? O sea, que la gente os considere como una referencia. Sí, referencias de conocimiento, más que como divulgadores. Ya hay profesionales y gente que se dedica a divulgar y entiende mejor los medios y entiende mejor cómo llegar a las personas, pero este papel de referencias de conocimiento yo creo que es algo sí que es más útil, creo que incluso. Yo ahí estoy de acuerdo con Per, de que, bueno, o sea, sí que tenemos que ser capaces de transmitir qué es lo que estamos haciendo porque estamos trabajando en ello. Yo, en mi caso, inmunología viral. Entonces, si nosotros mismos no somos capaces de explicar a cualquiera en qué consiste nuestro trabajo y por qué es importante, pues mal vamos. Pero efectivamente, o bien nos educan en divulgación y en comunicación científica o carecemos de esas competencias y que podemos aprenderlas. Y también considero que los científicos se les tendría que tener más como un profesional y como una referencia a quien acudir para buscar información de verdad, como decía anteriormente Federico, y no simplemente para ver que nos cuente un cuento a ver en qué consiste no sé qué. Así que ahí estoy de acuerdo. No, y que el caso de Montoliu que habéis citado es un muy buen ejemplo de tío que está allí. Sí, o Margarita claro, Cabal, o por ejemplo... Simplemente para ilustrar lo que quería decir. Hace unos años estuve en una tesis doctoral en Holanda, en la física teórica, en la que al final de la presentación y de la resolución del tribunal se le pedía al candidato que explicara lo que había hecho a su familia. Y era una parte... Pero es que a lo mejor no interesaba a nadie lo que había hecho. Es que tenéis un punto inocente los científicos a veces. O sea, hay cosas muy importantes. No interesaba a nadie, pero a lo mejor el esfuerzo de tener que explicar una cosa complicada a alguien que no entiende el tema... No, bueno, sí, bueno, sí. Que saque buenos papers. Perdón, si os parece, seguimos avanzando. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que todas las iniciativas son pocas para intentar trasladar a la sociedad la importancia de la ciencia. Y en cuanto a la percepción de la ciencia, yo creo que hay un error. O sea, yo creo que la gente percibe que los científicos, bueno, caemos bien, tenemos credibilidad, somos majos, pero en realidad no trasciende para qué servimos y lo que hacemos. O sea, la sociedad no entiende lo de la cultura científica, evidentemente,
pero no entiende la trascendencia de la ciencia en el impacto, en el bienestar social y en la riqueza económica. No se dan cuenta, o sea, piensan en general que los países ricos invierten en ciencia porque les sobra. No entienden que es que son ricos porque han invertido en ciencia en el pasado y por eso han tenido esa riqueza económica. Ese es el primer mensaje. Cuando la sociedad entienda que eso es así, finalmente va a llegar a los influyentes que cambien las políticas científicas. Sí, lo que acabas de decir es muy importante, es en esa línea en la que digamos, intentamos trabajar, porque, por ejemplo, en salud sí se entiende mucho más que la ciencia aporta un beneficio, es decir, es algo que lo vemos mucho más claro, pero hay otras muchísimas áreas en las que no se ve. Y como tú dices, es ese punto de lograr transmitir que es necesario avanzar en el conocimiento e innovar para que haya mayor beneficio, es justo el kit de la cuestión, una de las cuestiones que vimos de diferencia con otras asociaciones. Claro, pero ahí también, volver otra vez a las palabras del compañero, ¿cuántos centros de investigación, por ejemplo, o cuántos grupos de investigación se abren para alguien que pueda estar interesado poder acceder y conocer la investigación? La Semana de la Ciencia, por Pero ejemplo. Es lo único que tenemos, la Semana de la Ciencia, no sé, está el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene su departamento de cultura científica, el CNB también, pero ¿cuántos realmente están dispuestos? Porque yo conozco a pocos científicos que quieran cederse, aunque sea como expertos, pero que se den a ser preguntados y que expliquen su trabajo, aunque haya gente que pueda estar interesada, y ahí también nos tenemos que abrir nosotros. Hay pocos y buenos y lo hacen bien y ya está, suficiente, no hace falta que todos lo hagan, este es mi punto. ¿Sabes? Creo que deberíamos tener una perspectiva cada más científico abierta. quiere explicar su película, es que al final creamos en la... Bueno, es igual. Otra pregunta más. Yo os pediría ser muy breves porque vamos muy justos de tiempo, ¿vale? O sea, muy breves tenemos 3 minutos más. Qué tensión. A ver, yo quería decir que estoy de acuerdo con Pere en que hay que influir sobre gente influyente, y esa intervención al mismo tiempo me da mucha pena porque es una realidad como un templo y es antitésica con lo que ha dicho, con la intervención que ha hecho antes Federico, con que todo el pueblo tiene que aportar para poder conseguir un cambio. Creo que eso no es verdad del todo. Aquí lo único que puede conseguir un cambio es gente que tiene un poder adquisitivo, gente que tiene un poder político o institucional y gente que tiene un poder de influencia social, como ha dicho Pere. Entonces yo creo, como divulgador, tengo la pregunta para las 3 personas que estáis ahí y para el público en general, ¿cuál debería ser realmente nuestro objetivo para provocar realmente un cambio a nivel social con respecto a la cultura científica? Muchas gracias. Pues no sé, a ver, empiezo yo. Desde la experiencia, otra vez me remito, nosotros empezamos siendo 9, 10, ahora somos 240, 250, y hace 2 semanas el Gobierno presentó un paquete de medidas de lucha contra las pseudoterapias, entendiendo que son peligrosas para pacientes que puedan caer en ellas y cuanto menos retrasar su acceso al tratamiento. Entonces, creo que vale más los principios y o sea, el interés que puedas tener realmente en mover algo y en ser capaz de transmitirlo, y si realmente merece la pena, la gente lo va a ver y también lo van a ver otros que puedan tener otra influencia en términos legales o del Ejecutivo. Sí, si os parece, tenemos una última pregunta desde el público. Luego el resto lo hacéis después, es que tenemos el horario muy ajustado. Ya es lástima, porque yo llevo diciéndolo tiempo que habría que hacer una jornada de debate, simplemente. Sí, muchas gracias. Bien, más que una pregunta, es un comentario de actualidad. Tanta actualidad que es la definición de MOL. Entonces, yo creo que a la gente les cuesta mucho trabajo entender que hay cosas científicas que son objetivas y que son difíciles de entender. Por ejemplo, cuando alguien de la homeopatía te dice es que las diluciones son tan grandes que no tienen efectos secundarios. Vamos a ver, una dilución grande como las que emplean significa que hay trillones y trillones de moléculas ahí. Y entonces resulta que lo que hacen es simplemente vender, literalmente vender, por ejemplo, una centésima parte de mol de cloruro sódico a precios astronómicos. Y estoy hablando de cientos de euros. Es un fraude en términos económicos y no es tan difícil de entender. Ahora, que muchas cosas de este tipo que son fraudulentas y que le gusta mucho a la gente, no hay más que ver, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Como una fake news de pronto se hace viral, como diríamos hoy, y se convierte en la docencia tradicional. Me gustaría muchísimo
Bueno, pero luego, o sea, ya los conocéis, estáis en contacto, la gente que se asocia, pues es simplemente mandar un email o, bueno, hay otras formas, o después, justamente, ¿vale?, del acto. Entonces, no sé si tenéis algo más que añadir, pero era por ir concluyendo ya. Yo en la línea de la pregunta anterior, yo creo que menos es más también, ¿eh? Es decir, si cogemos, vosotros estáis funcionando bien porque habéis focalizado mucho, habéis concentrado mucho en una línea de actuación en algunas cosas concretas, ¿no? Yo creo que hay un riesgo a veces, en divulgación nos pasa también, a dispersar mucho y a tratar una semana un tema, otra, y tal. O sea, si somos capaces de, o vosotros, o la asociación, decir, mira, estas son nuestras líneas de actuación y esto es lo que queremos transmitir a la sociedad en 2 o 3 cosas, ¿no? Si yo no elegiría pseudoterapias, pero si decís, no, pseudoterapias es una línea de actuación, vale, pero entonces hacer unos reports serios, o sea, hacer cosas con mucha solidez, no simplemente decir, no, pues vamos a hacer esta estrategia, pero con 2 o 3 temáticas, no dispersar muchísimo. Sí, yo quisiera insistir en lo que me parece más importante, lo de transmitir el modo de pensar y de razonar, que la parte temática también. Yo comparto contigo que los científicos a veces somos mal divulgadores. Yo escribo en un periódico y me doy cuenta que no sabes transmitir de la misma manera, pero sin embargo, si tú le das el enfoque de que le intentas un hecho a razonarlo como tú lo razonas, no científicamente, sino digamos, el discurso digamos, más, que por cierto aprovecho a decir, me parece que es fundamental la filosofía en la secundaria para aprender a pensar. Yo creo que eso es lo que me motiva más o me motivaba más en esta asociación, más que lo temático, que sin duda será necesario, el hecho de que seamos capaces de hacer movilizar a la gente para que en todo lo que reciben constantemente sean capaces de decir, no, esto es una tontería, esto es no sé qué, esto no me... Es decir, puede ser una línea, o sea, y entonces si es esta línea, pues trabajo a saco en esta dirección y con influenciadores, o sea, convenciendo a gente que tiene mucho renombre de que transmitan este mensaje y que llegue, siendo un poco pragmáticos, ¿no? Bueno, pues si os parece, damos por concluido el coloquio de debate. Y nada, muchas gracias por ya está, es que no da para más. Bueno, y ahora yo brevemente os voy a explicar un poco cómo hemos organizado la estrategia, cómo la hemos debatido. Traía preparado una serie de diapositivas, vamos a esperar a que la carguen. Pero bueno, digamos que, por complementar el debate, digamos que hay una, o por lo menos yo considero una máxima, que es que los cambios sociales predicen a los políticos. Entonces, claro, lo que ocurre es que una asociación como la nuestra, que ha nacido ahora y que es un granito de arena, todavía no tiene poder de influencia, obviamente, pero la idea es que la tenga, claro. Sobre todo aquellos que aquí hay personas que están muy cercanas, ¿no?, a esas personas que a lo mejor no son influyentes hoy, pero lo serán dentro de pocos años. Bueno, nosotros hemos planteado, porque claro, una cosa es lo que tenemos a nivel de ideas y otra cosa es bajar esto a un programa. Tenemos planteado una estrategia a 3 años, ¿vale? 2019, 20 y 21. Esto lo voy a pasar muy rápido. Digamos que el germen de esta asociación, que cuando decidimos darle nombre, pues obviamente buscamos que ya había una asociación española para el avance de la ciencia y tecnología, que tenía muy poca actividad. Y nosotros lo que nos dimos cuenta es que lo que faltaba era precisamente darle esa voz a la ciudadanía, es decir, que pudiese ser socio cualquiera. Y además coincidía muy bien porque, como sabéis, este año estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, pero celebramos el 110 aniversario de la creación de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que estuvo activa hasta 1979 y que, por lo menos a mí y sitios como este, como la Institución Libre de Enseñanza, me recuerdan que en España no siempre se hicieron las cosas mal en ciencia. Esto, digamos, que fue el grupo promotor. He subrayado a Maya y a Carmen porque fueron ellas las promotoras principales. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, la misión de la AEAC es recuperar la obligación de los poderes públicos de promover ciencia
la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general, que esto está recogido en el artículo 44.2 de la Constitución española y por eso esa referencia al 40 aniversario. Desarrollar actividades para acercar ciencia y sociedad. Promover un pacto social por la ciencia, a lo mejor no se llamará pacto social, se llamará manifiesto, se llamará, veremos cómo se llame, pero digamos que como alternativa al pacto de Estado por la ciencia, esto lo podemos debatir el año que viene. Y después también recuperar el concepto de la ciencia como derecho humano, que se encuentra recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como veis, mucha ciencia, mucho derecho. De hecho, ahora en redes sociales sí que ya se está empezando a notar este mensaje, ¿no? Que la ciencia es un derecho. ¿Cuál es la visión que tenemos para esta asociación? Pues que en un futuro sea una asociación capaz de fomentar el valor de la ciencia y su uso responsable en políticas públicas, promover la educación en ciencia y tecnología para toda la ciudadanía e inculcar el pensamiento y el método científico, incrementar el peso de la ciencia en política, favoreciendo no solo una política basada en la evidencia, sino asesorando y participando en cuestiones críticas, que es un poco lo que nos comentaba Federico Mayor en su discurso, porque se nos vienen encima, si no los tenemos ya, pues unos grandes retos como sociedad. Y además, y esto yo creo que es muy importante, yo creo que es nuestro deber hacer de la comunidad científica una fuente de inspiración para las generaciones que vienen. Y por eso estamos muchos aquí, muchos no estamos por nosotros. Yo soy científico titular del CSIC, yo tengo la carrera hecha, pero los que vienen detrás no. Entonces, yo hice el esfuerzo de tratar de ver una noticia de dentro de 30 años, que diría así, ¿no? Pues nos anunciarían en un periódico, imaginaros, en el periódico que sea, online. Diría, la AEAC es una asociación cívica prociencia de carácter inclusivo e incluyente que acepta como socios a cualquier persona, física o jurídica, científica o no, caracterizada por su interés por la ciencia y la tecnología y cuyo deseo es mantenerlas, lo subrayo y lo pongo en negrita, mantenerlas al nivel que se merecen. Es decir, yo asumo que de aquí a 30 años habremos sido capaces de revertir en cierta forma todo este desastre que llevamos acumulando pues, en los últimos 8 o 9 años. Esta es la encuesta a la que hacía referencia antes el compañero. Yo hoy por la mañana pues, me encontré con estos datos, ¿no? Sesgos aparte, hay datos que son preocupantes, sesgos aparte, ¿vale? Porque como comentaban, la encuesta pues, presenta ciertos defectos, ¿no? Pero la ciencia y tecnología interesan al 16,3% de personas encuestadas. Esto es 1 de cada 6. Estos son datos que ha publicado este hombre, Lluís Montoliu. El 40% consideran que los perjuicios derivados de la ciencia son superiores a sus beneficios. El 18% piensa que la Tierra no gira alrededor del Sol. El 43,4% que los antibióticos no curan infecciones bacterianas. El 21,3% que convivimos con los dinosaurios. El 79,2% no aumentaría el presupuesto en ciencia y tecnología si tuviese la capacidad de decidir. Y luego, bueno, digamos que hasta aquí la parte, voy a decir, negativa. Esto es la sociedad a la que nos enfrentamos. De aquí van a salir los dirigentes, de aquí van a salir las personas influyentes a nivel legislativo en los próximos años, de esta sociedad. Pero también digamos que da unos datos bastante importantes, ¿no? y buenos desde mi punto de vista. Primero, la información de ciencia y tecnología llega mayoritariamente por televisión y redes sociales. Clave. Si lo comparamos con la información que esta gente percibe a través de periódicos o libros, que cae hasta el 6-7%, ¿no? Y después que la profesión de científico sigue bien valorada, aunque caemos por lo visto al segundo puesto, detrás de los médicos, y también se detecta un incremento en eventos y actividades de divulgación científica. Bueno, nosotros en septiembre, ya os digo que esta asociación pues, tiene un periodo de vida corto. Realmente hemos empezado a ser operativos a partir de julio, luego llegó el parón en verano y en septiembre pues, empezamos la captación de socios, siendo muy pragmáticos y queriendo fidelizar a la gente que se había posicionado a favor de la creación de esta asociación. Estas cuotas han cambiado porque lo acabamos de votar en asamblea y a partir de 2019 tendremos la cuota completa que será 45 € al año y después, nada, será gratuita tanto para desempleados como para aquellas personas con una edad menor o igual a 22 años. Planteamos la metodología teniendo en cuenta nuestra misión, la visión de lo que queríamos ser y esos 4 objetivos que os mencionaba al principio, ¿no? Planteamos unos objetivos estratégicos, después unos objetivos operativos. Esto es una forma de, digamos, de segmentar y de, entre comillas, pues, digamos, hacer un programa, una estrategia, un itinerario.
Cada objetivo operativo tiene programas de acción y luego los programas de acción tienen acciones. Hemos propuesto acciones. Ahora lo que hace falta es ver qué acciones se llevan a cabo, que dependerá muy mucho de la gente que quiera participar. Lo único que nos queda es, una vez que tengamos en marcha estos programas de acción, ver si los podemos agrupar en planes funcionales. Pero esto ya es de cosas que estén funcionando. Como digo, esto es el trabajo para 3 años. Nuestros objetivos estratégicos son 9. En primer lugar está el aumento del impacto del sector de la investigación científica en el incremento del bienestar social y sobre todo en la disminución de la brecha de bienestar y de oportunidades. Es a lo que vamos, es decir, a un acceso al mercado laboral cada vez más dependiente de la formación que tenga la gente. Segundo lugar, exigir políticas públicas basadas en la evidencia científica. Tercer lugar, promover en la comunidad científica la investigación socialmente responsable, incentivando la divulgación de la ciencia y la participación ciudadana. En cuarto lugar, garantizar la existencia de un nivel adecuado y estable de inversión pública en investigación científica y que esté de acuerdo con el potencial económico del país. Como os decía, son 9. El quinto punto es la defensa de la investigación básica, que personalmente considero que es clave. De hecho, una de mis motivaciones de dar un paso al frente fue esto, fue defender la investigación básica. Mal llamada básica, podemos decir también. Sexto punto, mantenimiento de un personal científico cualificado que permita el progresivo relevo generacional en las instituciones públicas de investigación y el despegue de la innovación en el sector privado. Ya sabéis que, por ejemplo, en el CSIC tenemos pues un problema de relevo generacional importante. E imagino que en el resto de OPIs será parecido y, bueno, en las universidades, por lo menos en las que yo conozco de cerca, en algunos departamentos, incluso el relevo generacional ya no está garantizado. Séptimo lugar, la promoción de cambios en el sistema de gobierno de las instituciones científicas y de los organismos de gestión científico-técnicos. Octavo lugar, la contribución al desarrollo de una estrategia que permita que la ciencia sea más reproducible, fiable, transparente y llegue más a la gente. Y en noveno lugar, la consolidación de las oficinas parlamentarias de evaluación de las opciones científicas y tecnológicas en nuestras cámaras legislativas, que como sabéis es una labor que ahora mismo está liderando ciencia en el Parlamento. Bueno, pues nuestro voy a decir, deber es estar del lado de ellos. Con estos 9 objetivos estratégicos, lo que hicimos en el Comité de Estrategia y con los socios fundacionales fue priorizar, porque claro, al nivel ahora mismo que estamos, ideas podemos tener muchas, pero los fondos que tenemos son los que son, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy somos 176 socios. Identificamos cuatro objetivos operacionales principales, que serían la consolidación de la AEAC, a través de un proyecto que hemos llamado captación de socios, a través de la creación de una plataforma multimedia. Después, otro objetivo operacional que se llama diálogo ciencia-sociedad bidireccional. Uno de acercamiento de ciencia a la sociedad, que sería ese proyecto de formación, y el otro que sería otro proyecto más de acercar la sociedad a la ciencia, que así se llama, ¿vale? Después hay una serie de tareas estructurales que nos hemos impuesto, anuales, y después recibimos las sugerencias de crear grupos de trabajo transversales que se preocupen pues, de sacar pues, una serie de informes, ¿no?, periódicos. Y bueno, la participación de 156 personas a las que iba dirigida esta encuesta, participaron 112, lo cual es yo creo que refleja muy bien pues, el sentimiento, digamos, la opinión, ¿no?, del grupo de personas que se ha posicionado con esta asociación desde un principio. No voy a entrar en todas las acciones, esto lo compartiremos en la web, pero hay acciones concretas que será lo que ofertemos a la gente para que se adscriba, ¿no? Y esto lo van a liderar principalmente los vocales de la asociación. ¿Medidas concretas? Bueno, tenemos una medida concreta inmediata que es reestructurar la web, porque hasta ahora la estamos manteniendo, digamos, altruistamente, pero necesitamos una forma como más, voy a decir, moderna, ¿no?, de transmitir la información, empezando por crear un foro interno para poner en contacto a los socios. Y nuestro objetivo a 3 años es tener 10.000 socios. 10.000 socios de los normales y 10.000 socios gratuitos, ¿vale? Esto ya veremos si es posible o no. Pero este es el valor mínimo de socios que necesita una asociación de este estilo para influir en la voluntad de los que deciden políticamente. 10.000 socios. Después tenemos el proyecto de plataforma multimedia. Principalmente se va a tratar de crear un canal de YouTube. Tenemos gente en la asociación que sabe hacer bien estas cosas, con una programación propia, ¿no?, que sea como pues eso, pues una especie como de escaparate de la comunidad científica, donde puedan contar lo que les va bien, lo que les va mal,
Aquí es donde a lo mejor podemos intentar atraer pues, a gente que divulga muy bien ciencia y que tienen decenas, cientos de miles de seguidores, ¿no? en Twitter y demás, ofreciéndoles pues, una programación propia y ofreciéndoles recursos, obviamente. También vamos a crear una web enfocada a la lucha contra las fake news, un observatorio para la erradicación de prácticas pseudocientíficas y también pues, trataremos de promover actuaciones que rellenen vacíos, porque, por ejemplo, pues, todavía no tenemos una red de científicos extranjeros en España. Sería la inversa, ¿no? de lo que tenemos nosotros en el extranjero. En acciones de formación, la verdad que no me voy a detener mucho porque tenemos yo creo que aquí no hay nada muy innovador, aquí está lo que se suele hacer. Tal vez a lo mejor nosotros lo que podamos es crear otro observatorio. Digamos que la misión de esos observatorios va a ser monitorizar temas concretos, ¿no? Y emitir documentos que la gente pues, pueda utilizar. Y también yo creo que podemos tener bastante llegada en estas charlas específicas a alumnos que estén acabando su formación universitaria. Yo creo que ahí tenemos personal, más otros que cualquier otra persona que se quiera apuntar, que vaya a darles charlas específicas del acceso al mercado laboral. Y una iniciativa que me parece muy interesante es la de impulsar estas nuevas metodologías que midan las externalidades de la ciencia y después aplicarlas, ¿no? en análisis, en temas de divulgación, etc. Esto veremos a ver cómo se implementa. Y por último, para acercar la sociedad a la ciencia, digamos que yo creo que las acciones fundamentales aquí son dos. Primero, yo creo que tenemos que tratar de mover este pacto, manifiesto, carta, no sé cómo llamarlo, sobre todo para preguntarle a la ciudadanía ¿cuál cree que es el futuro de la ciencia? Es decir, ¿qué futuro cree que tiene la ciencia y la tecnología en este país? Y plantearlo como alternativa, no digo que como sustituto, como alternativa al Pacto de Estado por la Ciencia, que si habéis leído un poco lo que se ha publicado en los últimos meses, en los últimos 2 meses con respecto a esto, sabéis que esto lleva en marcha desde 2004, es algo que se utiliza como arma electoral y no acaba de cuajar. Entonces, yo creo que hace falta hacer las cosas de una forma distinta, y una forma distinta puede ser un documento sencillo en la que la sociedad se posicione en una digamos, actividad pro ciencia. Y después es muy interesante promover esta ciencia ciudadana. Es decir, nosotros lo que estamos pensando es en dar voz, o sea, que el ciudadano pueda participar y crear como una especie de bolsa de proyectos ciudadanos, propuestos por los ciudadanos, ¿no? Esto, veremos a ver también cómo se implementa, depende mucho de la gente que se quiera apuntar. Después, como os digo, tenemos una serie de acciones estructurales, principalmente seminarios anuales y la convocatoria de un premio, y después se ha planteado crear 2 grupos de trabajo transversales. Se ha planteado, no quiere decir que ahora se vaya a apuntar aquí gente, uno sobre perspectiva de género en investigación y ciencia y otro sobre transferencia, emprendimiento e innovación. ¿Vale? Entonces, todo esto está muy bien. Esto, quiero decir, esto creo que no he dicho nada nuevo. Pero, ¿esto cómo se hace? Entonces, yo dándole vueltas a esto, a mí no me gusta demasiado esta fórmula de I+D+I en el campo en el que trabajo, pero sí que es verdad que necesitamos mucha I+D+I para realizar todo esto que os he dicho. Es decir, necesitamos ingresos, necesitamos dedicación y necesitamos un itinerario a seguir. 3 años. Bueno, esta es la nueva junta directiva, esta la publicaremos en la web a lo largo del día de mañana o pasado probablemente. Es una junta que yo creo que aúna muchas cualidades es intergeneracional, es interdisciplinar. Tenemos desde estudiantes de doctorado pues hasta Federico, o sea, tenemos realmente todo el abanico generacional y de distintas áreas de la ciencia, desde la divulgación al emprendimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos ofrecer a nuestros socios? Es decir, esto es la pregunta del millón, porque claro, la gente se hace socia, pero dice, bueno, ¿y qué me das a cambio? ¿Yo qué gano a cambio? Bueno, pues de momento podemos ofrecer esto. Podemos ofrecer publicar en nuestra revista. Una de las acciones que vamos a emprender el mes que viene y que voy a liderar personalmente es que la AEAC comience a publicar su contenido propio. Ya lo estamos haciendo, lo que pasa que a un nivel de momento bajo. Pero se trata de conseguir editores y que estos editores a su vez consigan artículos y todo con su correspondiente certificación. Vamos a abrirlo a cualquier ciudadano que quiera participar, ¿vale? Entonces, es una forma de darles voz. Vamos a ofrecerles estar conectados con profesionales de distintos ámbitos en ese foro privado que os comenté.
van a poder proponer y coordinar proyectos relacionados con la ciencia, van a poder participar en actividades formativas, van a poder estar informados de jornadas, seminarios, de documentos que vayamos sacando. Si algún día llegamos a organizar congresos, pues obviamente podrán disponer de descuentos. Y después van a tener voz y voto en la estrategia. Es decir, a mí no habría cosa que más me alegrase que el próximo secretario general de la AEAC pues fuese una persona que no tuviese nada que ver con la ciencia, salvo su interés por ella. Y a lo mejor yo dedicarme más pues, a tareas editoriales o a tareas realmente de lo que sé hacer, ¿no? Entonces, claro, a nosotros lo que nos falta es el proyecto estrella, es decir, nos falta ese proyecto, digamos, para propulsar esto definitivamente. Yo creo que ese proyecto va a salir de la ciudadanía, porque nosotros ya tenemos un sesgo, tenemos una forma de pensar que ya es demasiado, como no sé cómo decirla, no científica. Yo creo que eso va a salir de la ciudadanía, de esta interacción. Hoy, por ejemplo, hemos lanzado un proyecto en redes sociales con este hashtag, donde la idea es que profesionales de distintos ámbitos den su opinión sobre para qué sirve la educación secundaria a todos estos alumnos. Ya os habrá pasado, a mí me ha pasado no hace mucho, que dicen, ¿a mí para qué me sirve aprender esto? ¿A mí para qué? Bueno, pues con ejemplos les podemos decir para qué se les servirá y con todas las aportaciones que haga la gente podemos crear un material gratuito, ya veremos si un PDF de 2 páginas o ya veremos qué, de tal forma que lo que sirva sea para que los profesores de secundaria puedan motivar a sus estudiantes, ¿no?, en ese aprendizaje diario. Tenéis toda la información aquí, pero si entráis por Twitter está bien localizado. Yo os animaría a participar. De hecho, la idea principal de esto era que vieseis algunos ejemplos y que participaseis. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado unos tweets de ejemplo, ¿no? Este es uno, que estará publicado por ahí. Conocer las diferencias entre una célula eucariota, una célula animal, por ejemplo, una bacteria y un virus, te servirá para entender por qué es inútil tomar antibióticos si tienes gripe. Esto es una cosa, digamos, obvia, ¿no? Pero todavía esto ha salido en la encuesta de percepción de la ciencia como un gap en la ciencia, vamos. Uno puede ser más filosófico, ¿no? Por ejemplo, estudiar y saber de ciencia te hace más libre, te servirá para desarrollar tu pensamiento crítico. Eso hace que tengas más capacidad para analizar la información que te llega y decidir por ti mismo, ¿vale? Luego, hay que poner el hashtag para poder monitorizarlo y mencionarnos. Pero bueno, uno puede también jugar un poco con la imaginación, es decir, pues, por ejemplo, prestar atención en todas tus clases te servirá para aprender curiosidades de la naturaleza y descubrir que a veces las cosas no son lo que parecen. Ni una margarita es una flor, ni una fresa una fruta. Por ejemplo, esto a mí, pues en mis primeros años de biología, pues lo de que la margarita no era una flor, yo me quedé, ¿no? Pues no es una flor. Uno puede también jugar con el humor. Por ejemplo, que nos llegó, dice, estar bien atento a la explicación sobre los cardinales en matemáticas te servirá para saber que son las expresiones que denotan una cantidad en relación a los números naturales y no eclesiásticos de algo rango de la Iglesia Católica, ¿no? Uno pues también puede jugar con esto. O, esto también es el clave de humor, conocer la tabla periódica te servirá para saber que el estroncio no es el nombre de un señor o el nombre de un pueblo asturiano muy parecido, sino un elemento químico que se emplea en los fuegos artificiales, ¿vale? O sea, como veis, la forma de aproximarse a esto pues, es muy diversa. Y nada, ya para acabar, pues nada, daros las gracias de nuevo, dar las gracias sobre todo a la gerente, ¿no?, de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que se llama Elisa Sainz, porque es la que nos ha facilitado toda esta jornada. También a César Ullastres, que es el que ha organizado al final todo esto. Y nada, deciros que vuestra aportación es muy importante, que necesitamos mucha I+D+I, que os hagáis socios y muchas gracias. Bueno, y ya con esto damos por clausurado el acto y nada, reiterar mi agradecimiento y bueno, nos vemos en siguientes ocasiones.